Ok. Entonces, va a unirse en breve. De hecho, agradecerte, Maika, agradecer también, Paco, por esta invitación. Yo en verdad estoy muy feliz, muy honrado, porque yo he aprendido mucho de Paco, de Maika, desde el momento en que tomaron la decisión de unirse a UNES, de poder escuchar sus historias, de haber compartido tan lindo viaje a Tailandia. Eso a mí me honró enormemente, el placer de acompañarlos, Igualmente. de poder aprender juntos, de poder visionar todo lo que viene para todos nosotros. Eso fue maravilloso, porque este viaje para mí fue así, me destapó, acá como decimos, me destapó el coco, o sea, me abrió la Estoy de visión acuerdo contigo. enormemente. Y me dio el placer de convivir con ustedes mucho más. Te dejo el micrófono, eres coanfitrión, si vas a compartir tu pantalla, felices de escucharte, ¿va? Muchas gracias, gracias. Aquí honrado una vez más y muy buenos días a todos. Algo con lo que a mí siempre me gusta iniciar es agradeciendo a Dios por un día más de vida y por todos los que estamos conectados acá. Algo que yo he aprendido de mis mentores es primero Dios, luego tu familia y luego el negocio. Dios, familia, negocio. Así que es algo que siempre honro. Así que voy a abrir acá el chat también para poder leerlos a todos. Y en verdad estoy muy honrado también por las lindas palabras de Maika. Yo hace pocos días con Julie estuvimos celebrando, ella acaba de cumplir 38 años. Yo acabo de cumplir en enero 39. Y algo que nos gusta enormemente es cada vez que nos dicen, wow, pero ustedes se ven de menos, se ven de cerca de 30. Entonces, eso nos emociona porque simplemente le decimos, claro, es que nosotros consumimos todos los productos de Yunes. Y eso se refleja claramente. Así que, y es igual como cuando conocí a Paco, igual, yo también dije, wow, cuando él dijo que la edad que tiene, dije, wow, increíble. Esos son los referentes de los cuales yo siempre quiero rodearme. O rodearme como Maika, que siempre está compartiendo información de valor, el poder femenino, y tenemos unas dignas representantes femeninas dentro de nuestra comunidad y nuestra familia de Yunes. Así que hoy día quiero compartirles un poco de lo que ha sido mi experiencia. Llevo desarrollando profesionalmente el network marketing 10 años, ya más de 10 años, y los últimos 8 desarrollándolo profesionalmente en UNES. Y estoy completamente convencido, al igual que Mike y Paco, que las historias son las que nos catapultan, las historias son las que nos inspiran, las historias son las que nos permiten ver qué es lo que nosotros podemos replicar, qué es lo que nosotros podemos perfilar dentro de lo que venimos haciendo. Dicen que inteligente es el que aprende de sus errores, pero sabio es el que aprende de los errores de los demás. Así que yo te voy a compartir cuáles han sido mis aciertos, por supuesto, pero te voy a compartir mucho de los errores, mucho de los fracasos que he tenido, porque mis mayores fracasos son los que me han brindado los mayores aprendizajes. Acabo de compartir, bueno, antes de compartir algunas imágenes porque lo he separado. Yo en verdad estaba todos estos días he estado pensando desde que me compartió Paco la invitación, conversando con Julie qué es lo que queríamos compartir. Entonces, lo he dividido así, una primera parte como para explicarte un poco de lo que ha sido nuestra historia dentro del negocio y un segundo bloque donde te voy a compartir 6 bases que para Julie y para mí son las fundamentales en nuestro negocio. Entonces, nosotros lo vemos de esta forma. Es como los 10 mandamientos, ¿no? Moisés recibió en el monte Sinaí los 10 mandamientos. Luego vino Cristo Jesús y nos dijo que en realidad solamente dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y luego el resto complementa. Es exactamente igual para nosotros. Lo que yo tengo que compartir es las bases y todo lo que puedas aprender van a ser complementos, ¿vale? Entonces, eh, algo que te quiero compartir es que yo estudié la carrera de turismo y hotelería, soy de Perú, de la capital de Lima. Vengo de una familia donde mi mamá nunca ha trabajado, pero mi papá era el sustento. En mi casa vivía mi abuelo y mi abuelo también aportaba económicamente al hogar con su pensión de jubilado. Tengo 2 hermanas menores, yo soy el mayor, y en los años de mi niñez, algo que yo siempre recuerdo son los apagones. ¿Por qué? Porque aquí en mi país, a fines de los 80, principios de los 90,
había terrorismo. Había un terrorismo muy fuerte. El Perú atravesaba un momento muy crítico. La moneda se devaluaba enormemente y los apagones venían producto de que el terrorismo hacía explotar las torres de luz. Entonces, por eso, a cada rato no había luz. Yo era niño, no lo entendía. Para mí era como un juego, porque cada vez que eso lo hacía, para mí era el pretexto para salir con mi abuelo a comprar querosene para las lámparas. Así que yo siempre vi esa parte de mi niñez como un juego. Y yo crecí en un barrio, en una comunidad que era considerada zona roja. Al ser considerada zona roja, había mucha delincuencia y principalmente habían focos de terrorismo en mis alrededores. Por eso mi papá y mi mamá siempre hicieron algo muy inteligente, considero yo, es de que cuando empecé a estudiar, ellos no me mandaban cerca, yo no estudiaba nunca cerca como algunos amigos que solamente caminaban algunas cuadras y llegaban al colegio, sino yo tuve que siempre tomar bus e ir muy lejos para poder aprender. Ellos siempre buscaban de que no me rodeara de las personas del lugar donde yo nací, donde yo crecí, para no mezclarme con esas amistades. Y cuando eran las vacaciones, mi papá siempre me llevaba con él. Mi papá a principios de los 90 perdió el empleo, él trabajaba para el Estado y cuando él pierde el empleo, un amigo le dice, oye, mientras buscas trabajo, ¿por qué no me acompañas? Entonces mi papá lo acompañaba para ser vendedor ambulante. Entonces mi papá vendía cualquier tipo de producto en la calle. Entonces mi papá se dio cuenta de algo, descubrió algo maravilloso. Descubrió que él como empleado no ganaba tanto que como independiente. Entonces él tomó la decisión de ya no buscar empleo y sino solamente quedarse trabajando como vendedor ambulante en la calle. Y así empezó él a sustentar el ingreso para la casa. Ahora tú te preguntarás, wow, Alex, te has remontado bien atrás. Ahorita voy a unir los puntos para que te des cuenta de algo. Mi papá nunca lo supo. Bueno, mi papá hoy en día sí lo sabe, pero en ese momento él nunca lo supo. Pero él me sembró la semilla del emprendedor. Cuando él me llevaba de viaje, a las ferias en cada ciudad de mi país, así pude conocer el Perú desde muy pequeño, él me encargaba algo, él me encargaba a que yo vigilara que no llegaran los policías municipales, porque estaba prohibido ser vendedor ambulante, entonces yo era como en la campana, yo era la campana, entonces cada vez que se acercaba el carro de los policías municipales, yo avisaba para que mi papá levantara sus cosas y no se los quitaran. Y de esa forma yo empecé a ganar mi primer dinero, porque otros vendedores ambulantes, como veían que yo hacía eso con mi papá, me empezaban a dar propinas para yo también avisarles a ellos. Así que de esa manera siempre yo terminaba con algo de dinero después de mis vacaciones cuando volví al colegio. De esa manera aprendí a hacer negocio. Por eso, cuando ya me tocó años después estar en la universidad, nunca me dio miedo, nunca me dio vergüenza en paralelo desarrollar otras cosas. Por eso mi papá cuando pudo pagarme solamente el primer semestre de la universidad, que era una universidad particular, cuando ya no pudo pagármelo porque él tuvo un problema de salud, mi abuelo también tuvo un problema de salud y como les comenté, mi mamá nunca trabajó, siempre se dedicó al cuidado mío y de mis hermanas, entonces yo tuve que hacerme cargo de mi familia. Estuve un año con la responsabilidad de cuidar mi familia y eso fue una época bien dolorosa para mí, muy fuerte. Yo estaba en la universidad, imagínense, a esa edad con las hormonas alborotadas por todo, las salidas a las fiestas, las chicas, me había enamorado, entonces, era la universidad, primer ciclo, era un nuevo mundo que se me abría para mí. Y justo para empezar el segundo semestre, es que mi papá se enferma, mi abuelo, y tuve que hacerme cargo de mi familia. Entonces, fue un golpe muy duro, porque fue un aterrizaje a la realidad de que yo no tengo los mismos beneficios que tienen amigos, que tenían amigos míos, que obviamente les pagaban todos sus papás, sino que yo tuve que hacerme cargo y responsable de mi familia. Y ese tiempo, ese año fue tan duro porque había momentos en los cuales
yo lloraba en la soledad en mi habitación porque, claro, yo me mostraba fuerte con mi mamá, con mi papá y con mis hermanas para que ellas continuaran, pero realmente yo necesitaba un apoyo emocional porque a esa edad, con 18 años, sostener a una familia era complicado. Pero Dios es grande, sus tiempos son perfectos y pude sobrellevar esa etapa. Entonces, ¿por qué ahora te resalto este punto? Porque este punto, esa etapa de mi vida, me permitió que cualquier cosa que me pasara en adelante, siempre yo lo he comparado y siempre me he dicho, wow, yo con 18 años he sostenido un hogar. Yo con 18 años he podido hacer todo lo que he tenido que viajar, hacer todo eso. Obviamente dejé de estudiar. Entonces, cualquier cosa que venga más adelante, comparado con eso, no es nada. Así que eso sucedió en un punto de mi vida que me permitió apreciar todas las cosas que tenía y todas las cosas que podía hacer. Luego, cuando pasó esa etapa, sucedió algo maravilloso. Tomé la decisión de dejar mi casa. No porque me peleé con mis padres, no porque hubiese algún malentendido, simplemente yo tomé la decisión de salir de casa porque sabía que así podía yo crecer. ¿Por qué razón? Porque yo leí un libro, algo que me inculcó mi papá era la lectura desde muy niño. ¿Se acuerdan que habían apagones? Entonces, ¿de qué manera ellos podían distraer a un niño donde no había televisor ni cosas electrónicas como hoy en día? ¿Cómo podían distraerme? Me daban libros. Y de esa manera yo empecé a tener el hábito de la lectura. Y yo me acuerdo en un libro que leí que decía lo siguiente, ¿no? Tú no necesitas la aprobación de nadie para poder crecer. Ese libro que llegó a mis manos, que no era ni siquiera el libro original, era del doctor Dyer, Tus zonas erróneas. Entonces, yo me quedé sorprendido, wow. Y él contaba historias de cómo muchas personas, cuando estuvieron solos, empezaron a crecer. Entonces yo dije, wow, entonces yo también puedo hacer lo mismo, porque yo nunca me sentí, yo sentía que no pertenecía a ese lugar. Yo sentía que podía hacer más. Yo sentía que podía alcanzar más cosas. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me independicé. Y de hacerme independiente fue una de las mejores cosas que me pudo haber pasado. Y es algo muy atípico para Latinoamérica, ¿no? Porque si se dan cuenta, aquí en nuestra región, normalmente a qué edad se independiza un joven, a mucho más avanzada edad, y no es ni bueno ni malo, simplemente que es parte de nuestra cultura. Simplemente que yo sentía que necesitaba abrirme, salir para poder ver un poco más. Eric, por ejemplo, menciona en promedio a 35 años. Claro, entonces, eso es diferentes realidades. En ese momento fue lo que yo busqué. Entonces empecé a trabajar y empecé a estudiar en paralelo. Hacía ambas actividades y fue algo que me desarrolló enormemente. Y eso, trabajar y estudiar, no es algo ajeno a cualquier persona. Me gustaría que escribas el número uno si a ti te tocó estudiar y trabajar también. ¿A quién le tocó estudiar y trabajar? Maravilloso. Hilda, X, Rosalinda, Alma, Laura, Miguelito, Eric. Miren, cuántas personas. Maravilloso. Entonces, miren cuántas personas en paralelo han estudiado y trabajado. Y eso es maravilloso porque eso nos da una enorme madurez para todas las cosas que posteriormente empezamos a construir. Ahora, habiéndote hecho este preámbulo y me he remontado muy atrás porque quería que entiendas algunos puntos fundamentales. Uno, mi papá me sembró la semilla del emprendedor. Me sembró el hecho de siempre estar, el hecho de leer, el hábito de la lectura. Algo que también desde muy niño me sembraron y esto me lo sembró mi mamá, es el hecho de enseñar. Como yo tenía que estudiar en un lugar más alejado, entonces desde muy pequeño, mi mamá me acompañaba, por lo que era pequeño. Y en el camino, ella hacía lo siguiente, ella cuando había un examen, ella me leía y de esa manera me ayudaba a repasar la lección, toda la ruta hasta llegar al colegio. Y ella me dijo lo siguiente, Alex, cuando llegues a tu salón, cuando llegues al aula,
enséñale a los demás. Si tus amiguitos tienen preguntas, enséñale, porque el que enseña aprende el doble. Voy a repetir una vez más. El que enseña aprende el doble. Mi mamá, sin proponérselo, también me sembró otra semilla, porque desde entonces yo lo vi como un juego, porque me di cuenta que funcionaba. Cada vez que yo le enseñaba a mis amigos, yo aprendía más. Entonces, eso se volvió una premisa en mi vida. Luego les compartí que a los 18 años tuve que dejar la universidad para dedicarme por un año entero a cuidar a mi familia, ser el sostén económico. Y eso me dio mucha fortaleza emocional para todas las cosas que vinieron después. Perfecto, ahora voy a entrar al momento en el que yo conozco Network Marketing. A pesar de haber estudiado la carrera de turismo y hotelería, la vida me llevó, obviamente, nosotros siempre buscamos mayor crecimiento, no solamente profesional, sino también económico. Entonces la vida me llevó y terminé como jefe del área comercial en una institución educativa, y en esta institución educativa yo era el jefe del área comercial, ganaba muy buen dinero, y en esa época conozco a una mujer maravillosa de la cual tengo el privilegio hoy de llamar mi esposa, que es Julie. Empezamos a salir. Julie, mi esposa, ella es abogada, trabajaba en una empresa minera en el área legal. Empezamos a salir y tomamos la decisión de empezar a vivir juntos. Entonces empezamos a vivir juntos, ya teníamos un proyecto de vida, y en junio del 2013 la empresa me corta el contrato y de la noche a la mañana me quedo sin empleo. Me quedo sin empleo, de haber estado ganando un buen sueldo, la empresa de estar a punto de pagarme una maestría, de estar viviendo económicamente muy bien al lado de Julie. Mi ingreso se fue a cero. Obviamente, juicioso, empecé a buscar empleo. Sin embargo, no encontraba algo que me llenara, porque obviamente si tú sales de un lugar, quieres más mantener el ingreso o ir por algo mejor. Pero yo no encontraba lo mejor. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Ahora te voy a mostrar acá. Voy a compartirte una, una imagen. Voy a compartirte aquí mi pantalla para mostrarte una imagen. ¿Me confirman, por favor, si ya se ve la pantalla? Sí, maravilloso. Perdí el empleo, ya vivía con Julie, ya teníamos un proyecto de vida juntos y empecé a vender queques y tortas para perros. Empecé a vender queques y tortas para perros, para cumpleaños. Ahí, por ejemplo, ves esta tortita que me la mandaron, me la pidieron para Antonia, la perrita que ves ahí a la derecha. Empecé a hacer otras actividades, porque a mí nunca me dio vergüenza hacer otras actividades, porque ya había hecho muchas cosas en mi vida. Entonces dije, mientras voy buscando trabajo, voy haciendo, voy vendiendo, voy haciendo estas ventas. Y en ese momento es donde un amigo viene y me habla sobre una oportunidad de network marketing, la primera vez. Nunca antes, no sé si es tu caso, pero en mi caso nunca antes alguien me había presentado una empresa de marketing multinivel. Así que yo me quedé sorprendido porque nunca había escuchado lo que era libertad financiera, ingresos residuales. Me sorprendió enormemente todos los conceptos que mostraba. Y te tengo que confesar algo. ¿Yo sabes por qué ingresé la primera vez? Yo ingresé por ego. Te confieso que cuando mis amigos, los que me mostraron, me dijeron, oye, mira lo que estoy haciendo. Me mostraron en su celular, su oficina virtual, la comisión que había generado, y yo en mi cabeza dije, si él pudo hacer eso, yo puedo hacer más. Entonces, esa parte competitiva de mí hizo que yo entrara y empecé a trabajar ese negocio. En ese negocio estuve cerca de 2 años, empecé a crecer. Yo lo único que hacía era hacer todo lo que me decían, y empecé a crecer de una manera muy chévere, empecé a generar mis primeros ingresos. Y en el 2015, en mayo del 2015, conozco a quien hoy es mi mentor,
y que él empezó, él me mostró el camino, lo que significaba Younes. Younes acababa de cumplir en ese entonces 5 años y empezamos a trabajar en 2015, fines de mayo del 2015, empezamos a tener nuestra primera presentación. Cuando nos mostraron, por primera vez yo entendí algo. En la empresa donde yo estaba, solamente en nuestra cabeza, nosotros los que empezamos, en nuestra cabeza existía lo siguiente: wow, solamente hay que reclutar y con el reclutamiento se hace todo. Pero nosotros todos los meses lidiábamos con un inconveniente. Cuando tú solamente te dedicas a reclutar y no a duplicar, a no enseñar sobre ventas, entonces te agotas rápidamente. ¿Por qué? Porque a cada rato tienes que estar reemplazando gente porque no las duplicas. Pero nosotros teníamos un poder muy grande, éramos muy buenos constructores reclutando. Y cuando conozco a mi mentor, él nos enseña de que estábamos haciendo las cosas incorrectas. Yo me sorprendí enormemente porque él era como que era como si nos hubiera escaneado luego una conversación y nos decía todos los errores que habíamos cometido. Y él nos empezó a enseñar cómo hacerlo de manera correcta, que tienes que tener un equilibrio entre la venta y la construcción, que tienes la duplicación y el sistema que él aplicaba. Y de esa manera nosotros tomamos la decisión de empezar Younes y me acuerdo que nos reunimos con el corporativo. Voy a dejar de compartir acá. Nos reunimos con el corporativo y nosotros éramos muy jóvenes. Entonces, cuando nos reunimos, en ese entonces ya había un grupo desarrollando el negocio de Younes que eran mucho mayores que nosotros, con una mejor posición económica, así que el corporativo no nos prestó tanta atención. Nosotros nos dijimos, ok, nosotros vamos a hacer que nos vean, vamos a hacer que nos observen. Y empezamos a trabajar de una manera increíble, empezamos a reclutar siguiendo los consejos de una persona más experimentada. Empezamos a seguir cada uno de sus consejos y yo en ese momento tomé la decisión de agarrar y solamente escucharlo a él, porque él me enseñó algo: ego grande, bolsillo pequeño. Ego grande, bolsillo pequeño. El día que tú digas, eso ya lo sé, es el día en que tu negocio empieza a desarmarse. Es el día en que tu negocio empieza a destruirse. Así que si mi mentor me decía que yo salte en un pie, yo saltaba en un pie. Si mi mentor me decía que me rape el cabello, yo me rapaba el cabello. Yo empecé a seguir cada una de sus palabras. Y de esa manera empezamos a crecer y la empresa nos empezó a observar. ¿Por qué? Porque fuimos los de mayor productividad. Por eso voy a hacer un paréntesis. Quiero felicitar a todos, chicos, porque sé del extraordinario trabajo que están realizando en México. Por eso en este último Conectados, nuestro corporativo los reconoció como es debido por el maravilloso trabajo que están realizando. Y eso siempre se nota, porque las acciones hacen más ruidos que las palabras. Así que eso es muy importante. Entonces, voy a continuar. Una de las principales cosas que nos comentó nuestro mentor es lo siguiente: que nosotros tenemos que entrenarnos si queremos ir a un siguiente nivel, ya no solamente con los audios o libros que leíamos. Él dijo, si ustedes quieren ser networkers profesionales, tienen que empezar a capacitarse con los autores de los libros. Tienen que viajar e invertir dinero para poder capacitarse, ustedes entrenarse y ustedes poder entrenar a su equipo. Y en ese entonces, ¿qué fue lo que hicimos con Julie? Agarramos y nos fuimos, acá te comparto en la pantalla, nos fuimos a Las Vegas 2015, nos fuimos con un grupo, el primer grupo con el que empezamos, invertimos dinero que no teníamos, todavía no ganábamos dinero, y nos fuimos a Las Vegas a un evento que se llama GoPro. Creo que muchos conocen a Eric Worre, autor del libro GoPro. Si no lo conoces, puedes buscar su libro donde él te enseña 7 pasos para convertirte en un profesional.
y nos entrenamos con él, nos entrenamos con Anthony Robbins, con Robert Kiyosaki, y de repente tú te preguntarás, Alex, ¿ya ganaban dinero? Todavía no ganábamos dinero. Todavía no ganaba dinero. Todo era invertir en nuestra mente. Todo era invertir en nuestra mente. Y en paralelo empezábamos a entrenar a nuestro equipo. Las primeras personas lo llevábamos, seguíamos entrenándonos. Con Julie seguíamos haciendo las cosas básicas. Reuniones en casa, Julie salía de su trabajo, reunión en casa. Yo me dedicaba mucho más tiempo, tenía todos los días reuniones. Todos los días mínimo tenía que tener 5 presentaciones y no podía ir a dormirme tranquilo si no tenía 5 presentaciones. Y ojo, no necesariamente presentaciones directas, sino también contaban las presentaciones que hacía con mis socios. Así que todos los días no podía descansar si yo mínimo no hacía 5. Con Julia hacíamos home meetings y de esa forma se fueron dando los resultados. De esta forma empezaron. No hacíamos otra cosa que no sea solo presentar el negocio y duplicar el sistema. Luego te voy a compartir los principios que nosotros seguimos precisamente para esta construcción. Y de esta manera fue que empezaron a llegar los resultados. Empezaron los viajes, nos empezamos a ganar los viajes con Julie, empezamos a tener el reconocimiento. Me acuerdo de que uno de los primeros bonos que la empresa sacó cuando empezaron a salir los bonos por avance de rango, yo dije, wow, ya llegó el momento. Yo albergaba en el fondo de mi corazón a Julia entregarle un aro diseñado por mí. No quería ir a una tienda y comprar lo primero que encontrar. No, yo quería diseñar el aro de compromiso, pero sabía que eso costaba más. Entonces yo empecé a trabajar, me llevé el bono y mandé a diseñar un aro como yo me lo había imaginado y Ekeru con 3 diamantes, que significa el pasado, el presente y el futuro. Justo la empresa sacó un viaje para Disney, nos ganamos el viaje y le propuse matrimonio frente a la casa de Mickey Mouse. Ahí justo coloqué una foto, fue maravilloso, fue increíble. Las cosas empezaron a resultar, más bonos llegaban, más reconocimientos, el equipo empezó a crecer de una manera vertiginosa. La pandemia fue para nosotros el momento cúspide porque es donde mucho más crecimiento hubo, nos expandimos a muchos países, mi negocio estuvo en más de 15 países, fluyendo todos los días, se duplicaron las personas porque empezamos a hacer exactamente todo lo que nos dijo nuestro mentor. Porque acuérdate, ego grande, bolsillo pequeño. Pégate y rodéate de las personas que tienen ya la experiencia, que tienen ya la experiencia, y acércate y aprende a hacer preguntas, porque eso es algo que también me enseñaron. Aprende a hacer preguntas. Dale el contexto y pregunta, ¿tú qué harías? Dale el contexto de lo que te está sucediendo y pregunta, ¿tú qué harías? Y pones en marcha la recomendación que te dieron. De esa manera se irán los resultados. Ahora te voy a resumir en unas diapositivas cuáles son los principios o las bases de mi negocio, de mi negocio, del negocio que tengo al lado de Julie. Así que acá puedes tomar nota porque lo he resumido, porque sé que así también vas a poder tener, esto para mí, yo lo tengo en mi celular, lo tengo en cuadernos, eso es algo que yo sigo al pie de la letra. El primero es que persona que ingresa, nosotros tenemos un plan de acción de 7 pasos. ¿Cuántos pasos enseñan ustedes, por ejemplo, Maika, Paco, en la duplicación de su organización? Por ejemplo, nosotros enseñamos 7, yo sé que hay equipos que enseñan 5, otros que enseñan 6, nosotros enseñamos 7. El objetivo es que cuando ustedes tengan un nuevo socio, en menos de 48 horas, ustedes le den el plan de acción y que tú te asegures de que cada uno de tus socios recite de memoria los 7 pasos. En mi caso son 7. De repente, en tu equipo, en tu organización, tu director ascendente te dicen que son 5, que son 6, pero te lo sabes de memoria. Yo algo, cuando converso con mis socios, yo siempre les pregunto, sobre todo cuando son nuevos. Imagínate, tengo a Mireia que está conectada. Hola Mireia, ¿cómo estás? Imagínate que Mireia tiene una semana, pero yo ya le di su plan de acción, estamos conversando,
Y yo llamo a Mireia y Mireia, hola Alex, ¿cómo está? Yo le digo, Mireia, un momento, por favor dime cuáles son los 7 pasos que te enseñé la semana pasada. Si Mireia no se sabe los 7 pasos, hay algo malo que estoy haciendo yo, o de repente Mireia no está tan comprometida como ella me dice que está. Y varias, por eso muchos de mis socios me tienen terror porque saben que yo les voy a hacer alguna pregunta, porque yo lo que me tengo que asegurar es que la persona sepa. Porque si la persona no sabe, va a ser una persona que siempre va a estar dependiendo de mí. Y la forma como yo le expreso mi amor a mis socios es convirtiéndolo lo más rápido en personas independientes. Independientes. Por eso, si yo te pregunto, ¿tú te sabes los pasos de memoria? Porque si no te los sabes de memoria, hay un error que se está cometiendo. Entonces, tú puedes decir, estoy muy comprometido, muy comprometida con mi negocio, pero tus acciones reflejan lo contrario. Entonces, la base principal, la primera es mi plan de acción, tenerlo de memoria, ¿sí? Escribe el número 2 si este primer punto te queda claro de cuál es la base de mi negocio. Escribe el número 2. Escribe el número 2. Ah, maravilloso. ¿Y sabes qué? No, que no te dé pena, que no te dé vergüenza tener ante tus socios una imagen de repente de estricto porque es lo mejor para ellos. ¿Cuántos de los que están conectados aquí son padres, papás, mamás? Yo no tengo aún la bendición de ser papá, es algo que mi corazón alberga, es uno de mis sueños, a lo de Yuli. Los tiempos de Dios son perfectos, aún no se ha dado, pero sabemos que va a llegar, pero somos tíos de muchos de los niños, niñas, de los hijos de nuestros socios. Acá ya muchas personas han respondido, ¿cuándo son papás? Perfecto, entonces, muchas veces está tocado ser estricto con tus hijos y muchas veces hay decisiones o hay cosas que a ellos no les gustan. Esto es exactamente igual, pero eso no significa que tú no ames a tu hijo. Y tu socio es como tu hijo de negocio. Entonces, cuando tú conversas con tu socio, como tú como hablen, quieras lo mejor para él. Entonces, que no te dé pena ni vergüenza preguntarle, porque si se incomoda, está bien, porque si no se incomoda, si no pasa esa vergüenza, no va a aprender. Así que, perfecto. Ahí dice Mauricio, no lo tiene claro, genial. Y eso es un primer paso. Te felicito, Mauricio, porque si empiezas hoy reconociendo, no lo sé, terminando este espacio, voy y lo repaso y me lo aprendo de memoria. Te lo tienes que recitar como tu número de documento, como el himno nacional de tu país. Maravilloso. Entonces, primer punto queda claro. Vamos por la segunda base. La segunda base son las 4 creencias. ¿Cuáles son las 4 creencias? Creencia en los productos, creencia en la empresa, creencia en la profesión y creencia en ti mismo. Tú tienes que conocer estas 4 creencias y tú tienes que buscar adrede, a propósito, elevar estas 4 creencias. ¿Cómo puedo elevar la creencia en los productos? Porque si tú no crees en los productos, imposible, no imposible, pero muy difícil que puedas influenciar para que alguien también consuma el producto. ¿Cómo elevo mi creencia en los productos? Consumiéndolos y teniendo resultados, teniendo mi propio testimonio. Creencia en la empresa, participan ganándote los bonos de la empresa. ¿Cómo elevo la creencia en la empresa? Participando en los viajes de incentivo, ganándote los viajes de incentivo, viviendo la experiencia de un viaje de UNESCO. ¿Cómo elevo mi creencia? Asistiendo a las expos, asistiendo a los eventos. Justo Maika estaba promoviendo el evento que tienen. Perfecto, entonces ustedes por ejemplo, si estás en México, no es tan costoso viajar desde alguna ciudad hasta el lugar del evento versus yo he tenido que invertir muchísimo dinero para viajar hasta Estados Unidos, Brasil, Europa, a Asia, para poder seguir aprendiendo. Entonces, imagínate, si tú tienes esa capacidad y puedes entender de que hay que invertir, ¿en qué invertir? En tu mayor activo, que es tu mente con los eventos que realiza la empresa, entonces tu creencia se eleva. ¿Cómo tienes creencia en tu profesión?
ganándote tus primeras comisiones, conociendo y conversando con otros profesionales que tienen más años, como este espacio. Yo me siento profundamente agradecido y honrado por la invitación, pero también me siento muy agradecido cada vez que mi línea ascendente o la empresa es un evento, porque yo conozco otras historias y ¿qué estoy haciendo? Elevar la creencia en mi profesión y la creencia en ti mismo. ¿Cómo elevo la creencia en mí mismo? Muy sencillo. Empieza a colocarte pequeñas metas, pequeñas metas. Por ejemplo, si tú acabas de entrar esta semana y eres distribuidor o de repente ejecutivo y quieres convertirte en Zafiro Elite a fin de mes, no es que sea imposible, pero si tú no tienes una experiencia previa, entonces muy complicada y te vas a terminar frustrando. Entonces, colócate metas pequeñas. Esta semana no voy a terminarla con $500 extras en ventas. Lo logré. Perfecto, elevé mi creencia. Voy a hacer 10 presentaciones. Hice las 10 presentaciones. Perfecto, lo logré. Esta semana sí o sí voy a afiliar a un socio. Lo lograste. Maravilloso. Empieza a colocarte metas pequeñas y celébratelas. Porque algo que no hacemos es, no nos celebramos las metas pequeñas. Como nosotros tenemos una cultura de reconocimiento y sobre todo lo hacemos con rangos zafiros, zafiros elite, director y se hacen cosas muy grandes, a veces menospreciamos los pequeños logros y ese es el peor error que se pueden cometer. El primer ciclo, ¿cuántas personas te sacan un reconocimiento porque hiciste tu primer ciclo? ¿Alguna vez celebraste tu primer ciclo? Porque si no lo has hecho, entonces estás dejando de lado un maravilloso espacio para seguir creciendo, pero reconoce el primer ciclo de tus socios. El primer socio reconoce su primer entrenamiento. Y de esa manera, ¿qué es lo que haces? Elevar la creencia en ti mismo y en la creencia en cada uno de tus socios, en las acciones que vienen realizando. Así que la segunda base en mi negocio es siempre hacer crecer las 4 creencias a propósito. Y estas son las 4. Tercer punto, convertirme en un líder influenciador. Este punto yo lo escuché en el GoPro del año 2017, porque llega un punto en el cual todos son líderes, y eso es cierto, todos tienen la capacidad de ser líderes, pero nació este concepto que es un líder influenciador. Un líder influenciador se caracteriza por 5 puntos. Uno, es independiente. Entonces, tú puedes hacer un ejercicio del 1 al 10, tú puedes calificarte. ¿Qué tan independiente soy? ¿Soy 4, soy un 5, soy un 6? ¿Qué tan independiente eres? ¿Dependes para que otra persona presente por ti? ¿Sabes guiar a otros para hacer un plan de acción? ¿Qué tan independiente eres? Segundo, resuelves problemas. ¿Qué tanto resuelves problemas en tu organización? ¿Sigues dependiendo y solamente dependes de tu línea ascendente o tú ya tienes la capacidad de resolver problemas? Tercero, ¿qué tan consistente eres? ¿Qué tan consistente? Porque hay una diferencia entre ser constante y consistente. Te pongo un ejemplo. Imagínate que tú tienes un hacha y sales de tu casa todas las mañanas y todos los días das un hachazo a un árbol. ¿Eres constante? Por supuesto, todos los días le das un hachazo a un árbol. Pero eres consistente, no necesariamente, porque si yo me pongo a observar y voy a ver de repente múltiples árboles y cada uno con un hachazo. Entonces, eres constante, sí, pero no eres consistente. ¿Cuándo eres constante y consistente? Cuando le das consistentemente a un árbol, te lo tumbas y vas al siguiente. Entonces, ¿qué tan consistente eres? Del 1 al 10. Generas acción del 1 al 10. ¿Qué tanto tú eres una persona que genera acción? ¿Dependes de tu línea ascendente para que ellos promuevan el evento? ¿Dependes de ellos para que compartan el sistema? ¿O tú eres alguien que genera esa acción? ¿Tú compartes el audio del día en tu grupo o esperas que otro lo haga? ¿Tú organizas presentaciones o esperas que otro lo haga? 5.
poseer una gran visión. ¿Tú esperas que otra persona lo comparta o tú eres la persona que tiene una gran visión? ¿Qué es visión? Ver con tu mente lo que tus ojos aún no pueden ver. Entonces, un líder influenciador se caracteriza por esos cinco puntos. Es independiente, resuelve problemas, es consistente, genera acción y posee una gran visión. Si tú ya tienes claros estos cinco puntos, entonces trabájalo para llegar al tope. Del 1 al 10, ¿en qué punto estás? Entonces, genial. Ahí está. Todos tienen ya claros estos puntos. Vamos por el punto 4, otra base de mi negocio. Tienes que buscar dos características. Tienes que buscar dos características para que tú le des el 100% de tu tiempo, de tu esfuerzo a un socio. Tienes que buscar que tenga hambre de más y que tenga voluntad de aprender. Hambre de más y voluntad de aprender. Tú, si tu socio te da el 50%, dale el 50%. Si tu socio te da el 70%, tú dale el 70%. Si te da menos del 50%, no pierdas tu tiempo, pégalo al sistema, pero no le des tu tiempo a esa persona. Y tienes que detectar sí o sí que tenga hambre de más, que quiera seguir creciendo, que quiera seguir también voluntad de aprender, porque de repente tiene hambre de más, pero no es enseñable. Ya te das cuenta de que estás perdiendo el tiempo ahí, pégalo al sistema. Solito, si tiene hambre de más y no tiene voluntad de aprender, va a volver contigo, porque sabe que tú lo puedes guiar. Ahora, hay personas que tienen voluntad de aprender, pero no tienen hambre de más. Los que tienen voluntad de aprender están conectados a todo el sistema educativo, están conectados a todos los entrenamientos, pero no hacen ni una presentación y no venden ningún producto, solo reconsumen. Ni bueno ni malo. Pégalos al sistema. Pero ¿a quiénes te pegas? ¿A quiénes le va a dar tu tiempo? A los que tienen hambre de más y voluntad de aprender. Punto número 5. Ya vamos a finalizar para entrar a la parte de preguntas. Tienes que entender que hay tres perfiles en nuestro negocio. Hay tres perfiles en nuestro negocio. Hay entre tus socios, imagínate que tienes 10 socios. Entre tus socios tú vas a encontrar tres perfiles. Hay reclutadores, duplicadores y promotores. Un reclutador, y cuando tú entiendas estos tres, te va a ser fácil trabajar con ellos. Un reclutador es el que le es fácil afiliar, el que le es fácil conocer personas. Y generalmente vas a detectar lo siguiente. Los reclutadores, cuando ellos están, tú los encuentras en el negocio, muchas veces, a mí me pasó, yo decía, oye, pero ¿por qué no los duplicas? ¿Por qué no les haces plan de acción? Los afilias y los dejas ahí. Entonces yo cometí el error de renegar y decirle, ¿por qué no los duplicas? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Me di cuenta de algo, y ya viene con el siguiente punto que te voy a compartir. A un reclutador no lo saques del campo, del campo de cultivo. Manténlo en el campo de cultivo. Cuando tú encuentras un reclutador es una enorme bendición porque son los que van a generar un volumen de nuevos socios en tu red. Pues no importa si esa persona no sabe duplicarla, tú hazte cargo al reclutador, déjalo donde está, dale todas las herramientas para que sea el mejor reclutador. No lo estreses con otra cosa, porque tú ya reconociste que tienes un reclutador. Luego tienes el duplicador. Eso demora más la otra El línea para pasarla. duplicador tiene una Ajá. característica, le gusta enseñar. Pero con este Nos número. activa un audio. Ahí está. Muchas gracias. El duplicador tiene una característica, le gusta enseñar. Por ejemplo, en mi organización yo soy un duplicador. Es algo que me gusta hacer mucho. El duplicador le gusta enseñar. Entonces, ¿qué es lo que hace? El duplicador sigue dándole herramientas, ayúdalo y dale tarima, por ejemplo, para que él enseñe. Porque tiene una habilidad que pocos tienen, que es la de enseñar. Por eso es muy importante que tengas claro el perfil de cada uno de ellos. Tercero, el promotor. ¿Quién es el promotor? Tú también lo vas a detectar. El promotor es el que, si van a organizar una parrilla, un barbecue, un asado en la casa de Maika, te das cuenta que hay uno que es el que promueve más. Promueve como su fiesta de cumpleaños. Hay un evento y es el que más promueve, el que se hace el video, el que comparte un audio. Y hay una diferencia entre informar y promover.
Informar, informa es compartir tú un flyer y nada más, como si no te importara. Promover es comparte el flyer, la imagen, el arte, y manda un audio diciendo la importancia de por qué yo me voy a conectar ahí. Yo no impulso a los demás que hagan, sino yo comparto por qué yo voy a ir, por qué yo voy a asistir, por qué yo escucho este audio, por qué yo leo este libro. Y cuando tú reconoces estos perfiles, te es fácil trabajar con cada uno de ellos. Tú fluyes. Ya no hay tanta fricción, no, tú fluyes con cada persona. Y el último punto de la base de mi negocio es que yo entiendo los números y te voy a compartir los números con los cuales yo trabajo. Y con esto te vas a evitar frustración y todo. Y lo que te estoy compartiendo, estos números, son números que no solamente aplican en UNES, sino aplican en nuestra profesión, en la industria del marketing multinivel. 70% de tu red son consumidores. Entonces, ¿qué significa? Que ellos van a hacer cero reclutamiento. No te reclutan a nadie, pero te consumen. Maravilloso. 70% de consumidores te sostienen un cheque, te sostienen el ingreso. 20% son consumidores sociales. ¿Qué quiere decir eso? Un consumidor social es el que consume y lo comparte. Consume y lo comparte. Ellos te generan 1 a 2 socios. O sea, se hacen hasta ejecutivos. Se hacen hasta ejecutivos. ¿Cómo los reconoces? Por ejemplo, imagínate, yo soy un consumidor social y llamo a Hilda Zapata, que está conectada. ¿Qué tal, Hilda? ¿Cómo estás? Le digo, Hilda, Hilda, amiga, mi prima quiere consumir el Reserve, le ha encantado, yo le he contado. E Hilda de repente puede decir, Alex, pero afíliate. Yo le digo, no, ¿sabes qué? Eso no es para mí, pero te paso el contacto. Un consumidor social te genera nuevos socios. Lo comparte, pero no quiere afiliarse. Entonces no lo afilies. Porque muchas veces cuando tú afilias a un consumidor, transformas a un buen consumidor en un mal distribuidor. Lo afilias y lo destruyes. ¿Por qué no quiere afiliarse? Manténlo ahí. Consumidor social. Te genera de 1 a 2 socios. ¿Cuántos van a ser? 20%. O incluso se afilian, pero solamente por consumir. Consumidor social. 5% son los vendedores. Los que se dedican enteramente a vender, incluso en una presentación, ¿cómo los reconoces cuando te dicen, oye, ¿sabes qué? Me, muy larga la presentación, acá en Perú decimos, no me flores, o sea, no me chamulles, también decimos acá, no, ¿cuál es la jerga que tú usas? No me palabres, dime, ¿cuánto es mi costo y cuánto es mi ganancia? Así reconoces un vendedor rápido, ¿por qué? Y un vendedor incluso no solamente vende una sola línea de productos, vende múltiples. Y eso es normal. Ellos te generan en promedio de 3 a 5 distribuidores nuevos. Porque así no quiere el vendedor, termina encontrando personas que te dicen, oye, si yo me afilio, ¿puedo tener descuento? Sí. Y el vendedor le duele afiliar, pero no te preocupes, termina afiliando. De 3 a 5 siempre. 3% son reclutadores. Y qué bendición cuando tú tienes reclutadores en tu equipo. Un reclutador te genera entre 10, siempre son más de 10 socios, entre 10 a 26 socios. Un reclutador de 10 a 26 socios en toda su carrera. Y solo el 2% entran al club de los super reclutadores, que afilian más de 27 personas en su línea de vida en el network marketing. Y ellos conforman el 70%, ellos arman el 70% de tu organización. De ellos proviene el 70% de tu cheque, de esas líneas. Por eso es muy importante cuando tú tienes claro estos escenarios. Cuando tú tienes claro que cuando encuentres el super reclutador, préndete de él, préndete de ella, no lo sueltes, ¿vale? Y empieza a ayudarlo. Tú duplicas su organización, que sigue reclutando. Tú duplica, tú promueve, tú arma la estructura, tú organizas los eventos, los entrenamientos, o apaláncate del sistema. Y de esa forma, tú ya tienes claro cuáles son las bases
de un negocio saludable, obviamente todo esto va de la mano de ¿qué? De la mentalidad con la que se trabaja. Esos son los 6 puntos que quería compartirles, los organicé de esta forma porque creo que con esto ustedes pueden frustrarse menos porque pueden entender más al ser humano que tienes al frente. Y de esa forma pues, puedes duplicarlo de una mejor forma y sostener mejor tu organización. Así que en este punto, este es el último punto de la base. Me encantaría que podamos entrar, porque sé que ya me pasó un poco el tiempo, que entremos a las preguntas. Así que Maika, Paco, Aquí andamos. Ya se oye un poco de ruido porque ya está empezando allá abajo la actividad. Te agradezco mucho. Oye, yo sé que por aquí van a tener preguntas. Déjame pongo mis lentes porque no vamos a fingir que vemos. Este, gracias por la información, Alex. Y hace rato me llamó, yo sé que van a preguntar por aquí, pero yo sí te quiero preguntar. Me llamó la atención de todo lo que estabas diciendo, que me encanta el entrenamiento que nos diste, además de conocer tu historia, conocer cómo le haces para trabajar tu negocio y eso es bien valioso. Dos cosas que dijiste llamaron mi atención más que las demás. La primera es la parte de, yo cuando empecé a hacer negocios en red, oí el término de ser enseñable, ¿no? Y fíjate, a mí me decían, hacer lo que dice tu líder, aunque para ti no haga sentido. Eso era lo primero que me dijeron. Por supuesto, rechacé la oferta desde el inicio de cómo crees, no soy un borrego, no voy a hacer lo que no me hace sentido, etcétera. Y me encantó como lo dijiste tú, de decir, yo lo que me diga lo hago. Es una pregunta compuesta. O sea, primero, ¿por qué? O sea, ¿en qué basaste yo voy a hacer lo que él me diga? Y dos, ¿cómo controlaste al pequeño ego que todos llevamos dentro? Porque al final del día todos hemos tenido resultados fuera o antecedentes profesionales, o hay veces que tu offline o tu líder es menor que tú o tiene menos estudios. ¿Me explico? ¿Cómo le hiciste? Perfecto. Cuando yo estaba en mi antigua empresa donde yo aprendí, a la cual estuve muy agradecido, hoy en día esa empresa, por ejemplo, ya no existe. Ahí llegué a tener un resultado mediano en esa empresa. Entonces yo sí vine con un cierto ego de un resultado, pero con un cansancio porque mi red siempre no avanzaba. Entonces cuando yo conozco a quien es mi mentor, algo que me atrajo, estábamos sentados y él nos empezó a mostrar sus resultados. Y obviamente había ganado mucho dinero, tenía autos, propiedades, y eso, por ejemplo, del grupo que estábamos, le gustó a algunos, pero ¿sabes qué me gustó más a mí, Maika? A mí me gustó la vida que él estaba dando a su esposa y a sus hijos. Yo soy más familiar y hogareño, entonces me gustaba el hecho de que él me compartía cómo su esposa lo apoyó al principio, porque él se dedicó a hacer el negocio y su esposa trabajaba. A mí me pasó lo mismo. Julie trabajaba y yo no. Fue el poder de la Y identificación. correcto. Entonces yo vi todo eso y dije, por primera vez en mi vida, porque en mi empresa anterior no me pasaba, me identifico con alguien que tiene lo que yo quiero. Cuando lo encontré, yo dije, voy a hacer lo que tú me digas. Así como tú bien lo dijiste, así no me causa un cortocircuito mental y me cuesta seguirlo, pero lo voy a hacer porque yo sabía y confié. Confié y al final cada una de sus palabras se cumplió. Ok. Por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo. El primer viaje que realicé a Las Vegas para entrenarme, porque fue por recomendación de él, yo no tenía el dinero, no lo tenía. Y en ese momento a mí me dolió porque dije, me encantaría porque sé que esto me va a ayudar. E hice algo que para muchos sería una locura, pero lo hice. Fue lo siguiente, yo estaba haciendo una presentación, me fui la persona a la que le presenté, me dio el dinero porque no quería pasar su tarjeta, entonces fuimos juntos al banco y en el banco me dijeron, señor Guillén, usted tiene preaprobado un préstamo X. Y yo dije, perdón, ¿qué? Sí, usted tiene preaprobado un préstamo. ¿Por cuánto? Por tanto, agarré en ese mismo momento a la que era mi nueva socia, la afilié y volví al banco. Sí, por favor, quiero tomar el préstamo. Tomé el préstamo.
cambié dólares. Agarré, compré, en ese mismo momento compré los pasajes, estadía, entradas y todo. Me acuerdo perfectamente, era antes del mediodía. Lo hice y me quedé sentado y dije, wow, ahora ¿cómo le cuento a Yuli? Porque en ese momento no teníamos dinero, no estábamos ganando comisiones como uno quisiera, y ya estaba cometiendo una gran locura. Entonces tenía el miedo de, uy, ¿cómo le digo a Yuli? Porque obviamente juiciosa, me quiere cuidar, pero yo sabía, y en el fondo de mi corazón sabía que tenía que ir, porque quería seguir lo que mi mentor me estaba diciendo. A Dios gracias, obviamente se molestó. Hubo una discusión de por medio, pero como también ella estaba viajando conmigo, obviamente también le gusta viajar y aprender, disfrutamos ese viaje. Y cuando regresamos, Maika, ¿sabes qué pasó? Cuando regresamos, nosotros éramos Jade. La empresa, cuando salimos, la empresa lanzó una carrera para el Zafiro, donde el bono era de $6,000. $6,000 era el monto que me había dado el banco en préstamo. Ese mes regresamos en quincena y en 15 días pasamos de Jade a Zafiro, hicimos el volumen y nos llevamos el bono. Wow. Y todo Se porque cumplió por seguir lo que dijo el mentor. tomaste el ego, claro, claro, perfecto. Y la última pregunta, porque sí, ya estamos pasaditos de tiempo, pero no quiero quedarme con esas y no, por aquí no me han puesto preguntas, pero la última que te quería decir, en el punto que estabas compartiendo de decir, a ver, de todos los que reclutas, porque muchas veces queremos que todo el mundo quiera igual que nosotros, que todo el mundo vea lo mismo que vemos nosotros, sobre todo la gente más cercana o los que llevan más tiempo contigo, los que han pagado un precio, en fin, ¿no? Creo que no te estoy diciendo nada nuevo de lo que ya conoces, ya lo has dicho, pero hablabas de que vas a tener 2 super reclutadores, 3 reclutadores, 70% consumidores, ¿ok? Jim Brown habla de indicios, pero ¿cómo haces tú para dividir el cómo trabajas con cada uno? Porque todos son igual de valiosos, bendecimos a todos, pero ¿cómo haces para desprenderte? Y probablemente emocional y profesionalmente son dos cosas distintas, pero ¿cómo le haces para, con estos trabajo de esta manera, con estos no, todos son mi equipo y los identifico rápido? Yo aprendí lo que es la ley de Pareto. La ley de Pareto. Bueno, primero es, yo le doy, mi amor es para todos, pero mi agenda es para pocos. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos un asado, un barbecue, o hacemos una salida grupal, nos vamos acá, yo vivo cerca de la playa, entonces vamos al malecón, hacemos un picnic, mi amor es para todos, estoy con todos en los cumpleaños de sus hijos, en ese aspecto es para todos, pero en términos de negocio, con los que realmente están dando su 100%. Entonces, la ley de Pareto dice que el veinte por Sí, sí, ciento sí. te genera 80% de resultado y el otro 80, el 20%. Entonces yo trato de buscar rápidamente quiénes son ese Pareto. Y este Pareto, ese pequeño porcentaje de personas que están trabajando, no es permanente. Te dura un bimestre en promedio, me he dado cuenta, que le meten un buen ritmo y luego inevitablemente decae un poco. Es natural y es normal. Pero en ese lapso yo busco otro grupo con el cual pegarme y trabajar, pegarme y trabajar. ¿Y cuál es la mejor Profundidad. forma de ayudarlos? Es pegarme a ellos. Y sí me ha pasado de que algunas personas me dicen, ah, Alex, pero ya no me ayudas como antes. Entonces, algo que yo les digo es, yo me siento con ellos y les explico, es que te ha sucedido algo. Te ha sucedido algo que es muy natural en el negocio. Tu intensidad, por ejemplo, si le fue un mes, 2 meses, tu intensidad estos 2 meses han rendido buenos frutos. Ahora, te está correspondiendo que el grupo que has armado, duplicarlo. Yo te voy a ayudar con ellos. Entonces, si no Claro, me ves te sigo contigo, es ayudando. porque estoy ayudándote con ellos. Entonces, lo que me he dado cuenta es de que si no se los explico, se sienten como que me dejaste. Pero si se los explico, como que lo llegan a entender. Ahora, Claro, claro. también hay que aceptar que no todos se entienden. Y es Ya normal. sé. Sí, sí, sí. Romperemos algunos corazones.
Oye, te agradezco mucho, Alex. Mándale un beso a Juliana. Gracias por estar con nosotros. A pesar de de la tecnología, la conexión fue muy clara y sobre todo de corazón a corazón. Y gracias por compartir tus habilidades con nosotros, además de tu historia. Muchísimas gracias. Ojalá te veamos por acá. Si no vienes al evento, estaremos pronto juntos, estoy segura, en algún país exótico que Yo puede sé ser que sí, México, pero nos claro que vemos. sí. Muchas gracias, Alex. Dios te bendiga. Quiero agradecerles a todos por este espacio, agradecerte, Maika, Paco, por la invitación, ¿verdad? A mí me honra enormemente poder compartir. Siempre hay bastante de compartir y algo a lo que yo le insto a todos es de que todos cuenten sus historias, Claro, porque mis mayores aprendizajes, chicos, no han sido, o sea, han sido con personas de mucha experiencia, pero algo que a mí me enriquece y me enseña mucho es hablar con los nuevos y que me cuenten por qué están haciendo el negocio, qué están haciendo que les funciona, porque cuando uno ya tiene experiencia, a veces es difícil ver con la mirada de un nuevo y lo que más nos permite construir un gran negocio es siempre tener la mirada de un nuevo. ¿Y cómo es la forma en la que yo con experiencia puedo tener nuevamente la mirada de un nuevo? Estar con los nuevos, que me compartan por qué lo hacen ellos para yo poder ayudar y enriquecerme de esa forma. Así que claro. yo te invito a que cuentes tu historia y nos vemos en un siguiente evento. Muchísimas gracias y Muchas bendiciones para gracias, todos. Alex. Besos hasta Perú. Bye, bye a todos. Gracias. Bonito fin. Chau.